El primer requisito para que no tengamos ansiedad es que nos demos cuenta que cada circunstancia ha sido asignada por nuestro Padre, especialmente las circunstancias malas. Aprendamos a saber que todo lo que viene sobre nosotros nos ha sido proporcionado por nuestro Padre. Aprendamos simplemente que todo lo que nos venga viene de nuestro Padre, especialmente las cosas que parecen que no son de provecho. Esas son las mejores, de manera que no hay por qué preocuparnos. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y en el capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo dice que Dios nos bendijo y que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, esto es lo que dice la Biblia, pero ¿qué nos dice nuestra experiencia? ¿Estamos en los lugares celestiales o nos la pasamos siempre afanados? Muchos tenemos que reconocer que por lo general nos encontramos llenos de ansiedad en lugar de disfrutar de una vida de paz con Cristo en los lugares celestiales. La verdad es que después de la caída del hombre, la vida humana es una composición de ansiedad y afán. ¿Cómo entonces pudo decir Pablo en Filipenses 4, por nada estéis afanosos? Bueno, la respuesta a esta pregunta y otras más que tal vez usted se haya hecho, la tiene en el estudio Vida de hoy. Y está con nosotros en el programa Miguel Nájera para ayudarnos a contestar esa pregunta. Bienvenido una vez más a nuestro programa, hermano Miguel. Gracias, hermano Víctor. Miguel, como hemos dicho muchas veces, el libro de Filipenses trata de cómo experimentar a Cristo. Para experimentar a Cristo debemos vivirlo a fin de magnificarlo. Esto lo vimos en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Luego debemos tomarlo como nuestro modelo e ir en pos de Él como nuestra meta única. En nuestra vida cristiana debemos tener el sentir de ir en pos de Cristo y ganarlo. Así que después de abarcar todos estos aspectos de la experiencia de Cristo, Pablo, en el capítulo 4, comienza a hablar de estos dos asuntos de los cuales trata el estudio Vida de hoy, los cuales son ser comprensivos y no estar afanosos. Ahora, ¿nos podría usted decir por qué Pablo, al final de un libro tan profundo como Filipenses, nos habla entonces de ser comprensivos y de no estar afanosos? Nunca debemos olvidar que este libro habla de vivir a Cristo y magnificarlo. Pero en la práctica, ¿qué es esto? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, esto se manifiesta en una vida llena de comprensión para con los demás y libre de afán. Así que Pablo nos lleva a lo práctico, a nuestra vida diaria, a nuestra expresión. Ser comprensivos es la suma de la vida cristiana en su totalidad. Si resumimos la vida cristiana, ¿qué expresión tiene? Una vida de comprensión. Y la totalidad de la vida humana es un monte de afán. Así que estos dos van juntos, vivir a Cristo y magnificarlo. ¿Cómo se ve esto? Se ve en una vida llena de comprensión y libre de afán. De estas dos palabras, la comprensión y la ansiedad, hay dos fuentes. Y de esto tratará nuestro hermano Lee en el mensaje. Adelante con Witness Lee. We would cover just two words, Ahora vamos a cubrir solo estas dos palabras, forbearance and anxiety. la comprensión y la ansiedad. It doesn't sound so well. Estas dos palabras no suenan bien juntas. Pero Pablo,
en la conclusión de este libro, juntó estos dos asuntos. Ahora vamos a hacer un repaso de todo el libro de Filipenses. Hemos visto, más que claramente, que el tema de este libro es experimentar a Cristo. Para experimentar a Cristo, primeramente debemos vivirlo, a fin de magnificarlo a Él. Luego debemos tomarlo como nuestro modelo, y después debemos ir en pos de Él como nuestra meta, a fin de ganarlo por completo. En el capítulo 4, el capítulo de conclusión, Pablo toma estas dos cosas, ser comprensivos y la ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué al final de un libro tan elevado? ¿Por qué Pablo habla de esta cosa tan pequeña como la ansiedad? En Romanos 8:28 dice, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuáles son todas las cosas que cooperan para bien? Miren, casi todo lo que incluyen estas cosas es la ansiedad. En todas estas circunstancias de la vida humana, no hay nada más que la ansiedad. Y tenemos que saber que la mayoría de las arrugas en las frentes de la gente resultan de la ansiedad. La ansiedad es una palabra que cubre la suma total de la vida humana. Si decimos qué cosa es la suma total de la vida humana, pues tendremos que contestar la ansiedad. Cada día es la ansiedad. Ahora podemos comprender por qué Pablo menciona esta cosa, la ansiedad. Y dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué Pablo usó esta palabra? La usó debido a que esta palabra es la suma total de la vida humana. Miguel, al parecer en este segmento no encontramos ningún aliento, pero la Biblia es algo así como un pintor, que para pintar un cuadro empieza primero pintando un trasfondo oscuro para que haya un contraste. Por eso me gustó mucho lo que dijo Witness Lee, y es que la totalidad de la vida humana es simplemente puro afán. Y me parece que la ansiedad no respeta ni al pobre ni al rico. ¿No le parece? No hay duda que la ansiedad o el afán es la suma total de la vida humana. Por un lado, cuando más posee una persona, más afán viene con todo eso. A veces el afán afecta a una persona soltera que desea casarse. Luego se casa, obtiene a una esposa y con ello mucho afán. Luego vienen los niños, más afán. Luego los niños tienen que ir a la escuela, más afán. Luego se casan, más afán, y todo esto no para. Así que la vida humana es la suma total del afán. Por un lado, el afán afecta a los que tienen posesiones, pero afecta igualmente a los que no tienen nada. Nadie se escapa del afán. A pesar de esto, en Romanos 8:28 leemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Esta frase, todas las cosas, indica que Dios nos asigna todo lo que nos pasa para que lo experimentemos a Él y llevemos una vida llena de comprensión y libre de afán. Así que debemos darle gracias a Dios por todas las cosas. Y nosotros, los creyentes, somos los únicos que podemos hacer esto. Esto es una clave si queremos vivir una vida libre de afán. Gracias a Dios por esta palabra que nos muestra que la vida humana es una vida llena de afán. Y por otro lado, la vida cristiana es una vida llena de comprensión y sin afán. Y esto nos ayuda a recurrir a la vida que lo es de verdad. Todos los creyentes tenemos a Cristo dentro de nosotros, y solo hay una vida comprensiva y libre de afán. Esta vida y el Cristo que vive en nosotros. Que todos lo disfrutemos y lo vivamos. Amén. En la siguiente sección veremos más de lo que es una vida llena de comprensión. Volvamos a Witness Lee. Paul, he knew what was the human life. Pablo conocía el vivir humano. Nothing but anxiety. Sabía que no era nada más que la ansiedad. And what was the Christian life? Y también conocía la vida cristiana, que no es nada más que la comprensión.
Vivir a Cristo es tener una comprensión sin ansiedad. Esto es vivir a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y esto es un vivir sin ansiedad, pero lleno de comprensión. No es posible entender el capítulo 4 de Filipenses solamente al estudiar la Biblia. También se requiere que tengamos experiencias a fin de saber lo que Pablo quiso decir aquí. La comprensión es la suma total de la vida cristiana apropiada. Entonces, ¿qué cosa es la suma total de la vida humana? Pues es la ansiedad. De manera que Pablo tomó estas dos cosas para exhortarnos, por el lado positivo, a que demos a conocer a todos los hombres lo comprensivos que somos, y por el lado negativo, a que vivamos sin ansiedad. Por años y años yo leí libros y escuché mensajes del versículo en Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De hecho, nunca había alguien que viviera así, debido a que la manera de vivir está en Filipenses, donde Pablo ha avanzado, ha dado un paso más, diciéndonos no solo que Cristo vive en nosotros, sino aún más, diciéndonos que para Él el vivir es Cristo. Tenemos que ver que el hecho de que Cristo viva en nosotros no es más alto que el hecho que nosotros vivamos a Cristo. Vivir a Cristo es superior. Y este vivir a Cristo es un vivir lleno de comprensión, sin ansiedad. Si tenemos poca ansiedad, ese tanto carecemos de Cristo. La cantidad de Cristo que tengamos en nuestro vivir diario es la medida o el nivel de la comprensión y la ansiedad que tengamos. Si tenemos la comprensión, tenemos a Cristo. Pero si tenemos ansiedad, carecemos de Cristo. Si somos comprensivos, ciertamente no tendremos ansiedad. Y si tenemos ansiedad, ciertamente no seremos comprensivos. La comprensión y la ansiedad no pueden coexistir. Me parece que el cuadro ahora está más claro. O estamos experimentando a Cristo y somos comprensivos, o estamos afanosos. No se puede tener ambos al mismo tiempo. Por lo tanto, me gustaría que usted nos diera unos ejemplos más prácticos con respecto a este contraste. Un ejemplo práctico es cuando se pone a prueba nuestra paciencia, sea cuando manejamos el auto, cuando tenemos que hacer fila, cuando alguien nos ofende. Estas situaciones sacan a relucir si estamos disfrutando al Señor o no. Si estamos disfrutando a Cristo, somos tolerantes, somos comprensivos, pero si no, nos enfadamos, nos afanamos. Solo hay una persona, una sola vida llena de comprensión y libre de afán. Y esa vida es la vida de Cristo. Debemos permitir que Él se forje en nosotros. Necesitamos llenarnos de Él, al grado de que podamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Me viene a la memoria lo que experimentaron Pablo y Silas en la prisión. Las circunstancias eran horribles, pero en Hechos 16:25 dice que hacia la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de alabanza a Dios. Ellos estaban ahí regocijándose en el Señor, como nos dice Filipenses 4. Al hacer esto, la vida de Cristo los fortalecía, los refrescaba y la vida de comprensión y libre de afán fluía en ellos, y ellos magnificaban en esas circunstancias a Cristo. Bueno, yo creo que todos nos encontramos la mayor parte del tiempo en alguna clase de prisión. La prisión en el trabajo, la prisión en nuestra situación económica. Pero debemos recordar que Dios nos asigna todo esto para que nos volvamos a Él, para que lo disfrutemos y para que echemos mano de la vida que lo es de verdad. La única vida llena de perseverancia y libre de afán. Gloria al Señor por esta vida. Amén. Esto es maravilloso. Y lo tremendo es que cuando Pablo escribió Filipenses, también se hallaba en la cárcel. Y creo que por eso sus palabras son tan poderosas y tan impresionantes. ¿Qué tal si regresamos al estudio vida? If you go into
entire book as a context, Si repasamos el libro de Filipenses, you could see in chapter 1, Paul tells us, veremos que en el capítulo 1, Pablo nos dijo que en ese entonces él estaba encarcelado y que fuera de la cárcel los que se oponían a él estaban haciéndole mucho daño a su ministerio. Pero miren lo que dijo de esto en el versículo 19. Y dijo, esto resultará en mi salvación. Entonces, ¿qué salvación es esta? Esta salvación se refiere a magnificar a Cristo, viviéndolo. De manera que dice en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. No se olviden de que esta frase se repite en el capítulo 4. En nada estéis afanosos. En nada seré avergonzado. Toda su circunstancia era la suma total de la ansiedad. Sin embargo, él en nada fue afanoso, en nada fue ansioso. Esto es, en nada fue avergonzado. Más bien, Cristo fue magnificado allí. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo hacerlo? Debido a que tenía comprensión. Él era comprensivo. Luego dijo en el mismo versículo 20, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esto no me importa. Ni la muerte ni la vida me importan. Ni la muerte ni la vida me preocupan. No me interesan. Si considero esto, yo estaría ansioso. Pablo no consideraba nada de eso. El vivir está bien, o morir está bien también. Tal vez hasta sea mejor. No tenía nada de ansiedad. No le importaba su martirio. Entonces, ¿por qué estamos tan ansiosos por nuestra enfermedad? Debido a que tememos morir. Pero si le decimos a Satanás, Satanás, no me importa la muerte, morir no es razón para que yo esté ansioso, no es motivo para que me preocupe, más bien es una oportunidad para que yo magnifique a Cristo. Y el martirio, si viene, por favor, ven, bienvenido. ¿Muerte? ¿Vendrás a mí? Pues ven, bienvenida eres, muerte. No tengo ninguna ansiedad de ti. Pobreza, te quiero y te amo. Te besaría, ven, te doy un beso. A mí no me preocupa la pobreza. El primer requisito para que no tengamos ansiedad es que nos demos cuenta que cada circunstancia ha sido asignada por nuestro Padre, especialmente las circunstancias malas. Aprendamos a saber que todo lo que viene sobre nosotros nos ha sido proporcionado por nuestro Padre. Aprendamos simplemente que todo lo que nos venga viene de nuestro Padre, especialmente las cosas que parecen que no son de provecho. Esas son las mejores. De manera que no hay por qué preocuparnos. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos. No cabe duda que Satanás perdería mucho terreno en nosotros si logramos vencer el afán. Y la clave que acabamos de escuchar es darnos cuenta que todo lo que nos acontece es asignado por nuestro Padre Celestial, y en especial aquello que aparentemente es malo para nosotros. Con respecto a esto, Miguel, ¿qué tal si nos da sus comentarios finales? O sea, unas palabras de aliento para todos nuestros radioescuchas. Quisiera hablar de 3 cosas que nos pueden ayudar mucho. En primer lugar, debemos reconocer que el requisito para una vida libre de afán y llena de comprensión es ver que todas las cosas que nos acontecen, incluyendo las malas, son asignadas por el Padre. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas ayudan a los creyentes, y por eso somos los únicos que pueden darle gracias a Dios por todas las cosas, pues ellas cooperan para bien. ¿Y en qué consiste este bien? En hacernos iguales al Hijo primogénito de Dios, llenarnos de Cristo. En segundo lugar, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos.
Regocijarnos en el Señor es el secreto por el cual adquirimos esta virtud tan maravillosa llamada comprensión. Se ha conocido de todos los hombres lo comprensivo que sois. ¿Cómo podemos hacer esto? Únicamente regocijándonos en el Señor, en la persona que ha pasado por la encarnación, crucifixión, resurrección, quien ha llegado a ser el Espíritu vivificante y quien ha entrado en nosotros para ser nuestra vida. Y esta vida no tiene ni una gota de afán, antes bien está llena de comprensión. Así que como creyentes, lo que debemos hacer es regocijarnos en Él, cantarle, darle gracias, invocar su nombre. Por último, debemos conversar continuamente con el Señor. El versículo 6 dice, «Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones». Así que al hablar, al conversar con el Señor, Él nos llena consigo mismo. Y esa vida con la cual nos llena es una vida llena de comprensión y libre de afán. Siempre tengamos estas tres cosas presentes. Y el resultado será, para mí el vivir es Cristo. Hermano Miguel, gracias por sus comentarios. Realmente disfruté este estudio vida de hoy. Como siempre, es un deleite estar en el programa. Ahora, a nuestros radioyentes, quisiera mencionarles que para que profundicen en este material, quisiera recomendarles los mensajes impresos del estudio Vida de Filipenses, el cual consta de un juego de 3 tomos, que les serán de mucha ayuda. El libro de Filipenses trata de la experiencia subjetiva de Cristo y de cómo podemos entrar en lo que Dios ha preparado para nosotros. En estos 62 mensajes del estudio Vida de Filipenses, Witness Lee abre el libro para mostrarnos cómo podemos vivir a Cristo, cuando dice «porque para mí el vivir es Cristo», y cómo en cualquier circunstancia podemos disfrutarlo y magnificarlo. El estudio Vida de Filipenses es un juego de 3 tomos que nos muestran las riquezas profundas de la epístola y nos llevan versículo tras versículo para entender todo lo que contiene. Al final de estos mensajes, el hermano Lee dio 7 mensajes solo de una palabra, solo de la palabra gentileza, que fue traducida en la versión Recobro como comprensivos en Filipenses 4. ¿Se imaginan que el hermano Lee dio 7 mensajes para entender el significado solamente de esta palabra? Este es un estudio para todos los que desean profundizar en la epístola de Pablo a los Filipenses. Pueden obtener este juego de 3 libros y 62 mensajes en el estudio Vida de Filipenses por Witness Lee. Pídalo en su librería cristiana o llámenos para decirle cómo puede obtenerlo. El estudio Vida de Filipenses por Witness Lee. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia.
En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.